Las luces de Ward. El objetivo de este test es evaluar la habilidad de fusión plana o segundo grado de visión binocular, tanto en lejos como en cerca y en todo su recorrido. También se utiliza para detectar la presencia y el tamaño de un escotoma de supresión y se considera uno de los métodos más adecuados para evaluar la supresión. En cuanto al material que vamos a necesitar para realizarlo, en primer lugar necesitaremos un test formado por un fondo negro, dos cruces verdes y un rombo rojo y un punto blanco. A veces, dependiendo del test, podemos encontrar, en vez de formas, círculos, pero siempre con la misma distribución cromática. Para realizar el examen en visión próxima y evaluar el recorrido, vamos a necesitar una linterna con el test de Ward, como veis en la imagen. Y por último, unas gafas rojo-verde con el filtro rojo delante del ojo derecho y el filtro verde delante del ojo izquierdo. Estas gafas deben ser anáglifas, es decir, que dichos colores superpuestos den como resultado el color negro. En cuanto a la técnica, colocaremos las gafas anáglifas con la corrección habitual del paciente. Y es importante hacerlo antes de proyectar el test para que el resultado sea lo más fiable posible. La sala debería estar con una iluminación ambiente. Cuando enseñamos la linterna al paciente, la luz blanca o el círculo blanco debe estar colocado en la parte inferior. Entonces, al colocar el filtro rojo delante del ojo derecho, estamos haciendo que el paciente vea dos puntos, el punto luminoso rojo y el punto blanco. Y con el ojo izquierdo, con el filtro verde delante, estamos haciendo que el paciente vea tres luces, las dos verdes y el punto blanco. Para asegurarnos de que el paciente está entendiendo la prueba, vamos a tapar el ojo derecho y le vamos a preguntar si está viendo dos puntos verdes y el punto blanco inferior ligeramente verdoso. Y después haremos lo contrario, taparemos el ojo izquierdo y le preguntaremos si está viendo dos puntos, uno más rojo, más intenso, y el otro, el punto inferior, si lo está viendo ligeramente rosado. En este momento, preguntaremos al paciente cuántas luces puede ver y de qué color son, e importante, en qué posición las ve. Estas son las posibles respuestas que podría darnos el paciente. 4 luces. El sujeto presenta fusión plana. 3 luces. El sujeto suprime el ojo con el filtro rojo, es decir, el ojo derecho. Nos dirá que ve 3 luces verdes. Si ve 2 luces, el sujeto suprime el ojo con el filtro verde, es decir, el ojo izquierdo. Verá 2 luces de color rojo. Y si nos dice que a veces ve 4 y a veces ve 3, podría ser que el sujeto presentara una supresión alternante. Si el paciente nos dice que ve 5 luces, quiere decir que presenta diplopia. Y pueden darse estos casos. En el primero, si nos dice que ve las luces rojas a la derecha de las verdes, presenta diplopia homónima. El paciente tiene una endodesviación. Si en cambio nos dice que las luces rojas están a la izquierda de las verdes, el paciente presenta una exodesviación, diplopia cruzada. También podría decirnos que ve las luces verdes por encima de las rojas. En ese caso, el paciente presenta una diplopia vertical, una hiperdesviación derecha. Y podría darse el caso contrario, que nos dijera que ve las luces rojas por encima de las verdes. En ese caso, el paciente presenta una hiperdesviación izquierda. Antes hemos dicho que las luces de Ward sirven para evaluar si el paciente presenta fusión plana, pero también para evaluar el escotoma de supresión central. Este test solo se realiza si la fusión plana es normal a 40 centímetros. Para ello nos colocaremos
a 40 centímetros del paciente con la linterna en la mano y le pediremos que nos indique si el número de luces varía en algún momento. Y nos vamos alejando poco a poco, 1 metro, 2 metros, 3 metros, hasta alcanzar los 4 metros. Durante todo este recorrido podemos asegurarnos preguntando ocasionalmente al paciente si observa alguna variación o incluso podemos ofrecerle alternativas. Por ejemplo, si alguna de las luces le desaparecen o si el número aumenta o disminuye. Si el paciente nos reporta algún cambio, paramos y lo anotamos. Es muy importante anotar la distancia exacta en la que el paciente nos dice que observa algún cambio. Si hemos llegado a los 4 metros sin ningún cambio, anotarlo y se anota de la siguiente manera: no supresión a 4 metros. Lo normal en este test es que los 4 puntos luminosos se vean continuamente. Podría ocurrir que en alguna distancia el paciente solo vea 3 figuras o 2, con lo que podríamos pensar que está suprimiendo un ojo. Bien, pues en este momento le pediremos al paciente que se tape el ojo que no suprime y que nos diga si los puntos que antes no veía le vuelven a aparecer. Ahí pueden ocurrir dos cosas. Si los puntos reaparecen, diremos que el paciente presenta un escotoma de supresión que ocurre solo en condiciones binoculares. Sin embargo, si los puntos no reaparecen, diremos que el paciente presenta un escotoma central unilateral. Una vez hemos localizado el escotoma de supresión, podemos valorar la intensidad o profundidad del mismo, y eso es relativamente sencillo de hacer. Una vez hayamos detectado la distancia exacta donde se nos presenta el escotoma, solo debemos cambiar la iluminación ambiental. En este caso, lo que vamos a hacer es apagar las luces completas de la habitación y volver a preguntar al paciente si la condición ha cambiado. Si nos dice que con la luz apagada la supresión continúa estando presente, vamos a considerar que esta es una supresión intensa o más profunda, como se quiera decir. Como veis en la imagen inferior, es justo lo contrario. Con iluminación ambiente vemos que el paciente suprime su ojo derecho. En cambio, cuando apagamos la luz, vemos que esa supresión desaparece. El paciente vuelve a presentar fusión plana, con unas condiciones mucho más distintas. Esto nos indica que ese tipo de supresión es poco profunda. Y por último, ¿cómo anotar todo esto en nuestra historia clínica? Pues debemos anotarlo de la siguiente manera. En primer lugar, indicaremos si existe fusión o no, si existe supresión de qué ojo o si existe visión simultánea. En segundo lugar, si hemos detectado un escotoma, anotaremos la distancia, el ojo, el tipo de iluminación que hemos usado y si las luces reaparecen o no. Y por último, la distancia en la que hemos realizado el test.